Muy bien, pues empezamos. Muy buenas tardes. Vamos a seguir el estudio bíblico cronológico, donde lo dejamos el miércoles pasado, que si no recuerdo mal, apenas comenzamos a cubrir temario. Estuvimos viendo esa tablita, explicando más bien cómo funcionaba esa tablita colorida que les entregaba, donde vienen escritos la historia de Israel, primeramente como un reino unido y después Israel y Judá como dos reinos separados, con todos los reyes y tanto del norte como del sur que reinaron en algunos de esos países, y los profetas que tenían libros en la Biblia, profetas bíblicos, libros bíblicos, también estaban escritos ahí. Entonces estuvimos hablando y explicando más bien esa tablita y no tuvimos tiempo para comenzar a ver materiales. Vimos algunos datos generales de las dos naciones. No sé si recuerdan los reyes de Israel, cuántos reyes buenos hubo en Israel. ¿Cuántos recuerdan este dato? ¿Cuántos reyes buenos hubo en Israel? 1, 0, 4, ¿cómo es? 0, 4, ni uno. No hubo ningún rey bueno en Israel. Recuerden que ninguno de los reyes del norte, del reino de Israel, ninguno de ellos consiguió agradar o hacer las cosas conforme Dios había estipulado. Ninguno de ellos pudo agradar a Dios con su reinado. Por el reino del sur decíamos que al menos hubo por ahí 4 de ellos que consiguieron hacer las cosas bien, y el reino recibió por las consecuencias de la obediencia de estos reyes, y fueron prosperados y recibieron un avivamiento, ¿verdad? Mientras estos reyes estuvieron ahí. No todo el tiempo, ¿verdad? Decíamos que por esta razón al reino de Judá le fue un poquito mejor que al de Israel, pero sin tirar cohetes, ¿verdad? Decimos que también el reino del sur tuvo muchos reyes que tampoco hicieron las cosas bien. O sea, en general, Israel sigue siendo una nación que dista mucho de ser una nación modelo, como era el propósito de Dios al crearla. Y siguen la tónica del desierto, siguen la tónica de la incredulidad, de la desobediencia. Eso es lo que predomina en las historias de ambos reinados. Pero bueno, Judá se salva al menos con estos 4 reyes que pudieron enderezar un poquito las cosas: Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Y luego pusimos este mapita que tengo a mis espaldas, que era para ver un poquito, pues, de una forma gráfica los dos territorios, los territorios del norte y los territorios del sur, ahí marcados con las líneas hacia un sentido o hacia otro sentido, las líneas punteadas o las líneas continuas. El reino del norte se instaló entonces, pues el reino de Israel se instaló en el norte. ¿Y cuántas tribus tenía el reino del norte? Israel, ¿quién se acuerda? ¿Cuántas tribus se van al norte? 10, muy bien. ¿Y cuántas entonces al sur? La matemática no falla, 12 menos 10, 2 tribus, que son Judá y Benjamín. Estas dos son las tribus que se quedan y conforman el reino del sur, o el reino de Judá, le vamos a llamar a partir de ahora. Así que bueno, pues ahí quedan vistos los territorios. Ven que pues, la capital al sur del reino del sur, la capital de Judá, será Jerusalén. Ahí es donde va a estar centralizada pues todo el cogollo, por así decirlo, el centro neurálgico religioso del pueblo de Judá. Y los de Israel, pues obviamente son las naciones que quedan al norte y se quedan fuera de Jerusalén, ¿verdad? Se quedan fuera de Jerusalén, fuera de este centro neurálgico de adoración y que le daba sentido a su existencia. Por lo tanto, vamos a ver que eso va a traer algunos problemas enseguida, en breve, al poco tiempo. Esto va a suscitar problemas en los reyes, lo vamos a pasar a ver ahora. De acuerdo, entonces la capital del norte sería Samaria. ¿Recuerdan? La capital del norte del reino de Israel va a ser Samaria, la capital del reino del sur de Judá va a ser Jerusalén. También hablábamos de esos problemas de Samaria, samaritanos, y de Judá, judíos y samaritanos. Entonces, hasta el tiempo de Jesús llegaron estas rencillas suscitadas tantos años atrás. ¿En qué año estamos entonces? Este es un dato que, si se quieren quedar en la cabeza, es como de esos datos que, por ejemplo, Abraham. ¿En qué año estábamos cuando hablamos de Abraham? En el año 2000 antes de Cristo. Por ejemplo, en el año 1000, ¿qué figura importante teníamos antes de Cristo? El rey David. Muy bien, son fechas así un poco que nos van como orientando, como puntos de referencia para un poco saber dónde estamos en la historia del tiempo. Entonces, quédense con este dato para saber cuándo se hace esta separación del norte y del sur. En el año 931. En el año 931 es el momento en el que Israel y Judá se convierten entonces en dos naciones. Se produce esta división dentro de la que antes fue una sola nación de Israel, ¿vale? 931. Muy bien, pues vamos entonces a continuar a partir de ahí, que es lo que vimos. Tenemos los tempranos días del reino dividido. Ya está dividido el reino,
ya hemos llegado, hablamos también el miércoles pasado, que ahora lo vamos a repetir, de cuál fue la gota que colmó el vaso quizá para que se produjera esa división entre norte y sur. Vamos a comenzar a leer según tenemos en nuestro manual. Estamos en el capítulo 12 y a partir de ahí vamos a continuar. Dice que tras la muerte de Salomón, a diferencia de cómo ocurrió con el rey David, estaba muy claro quién sería su sucesor al trono, ¿verdad? ¿Quién iba a suceder en el trono a Salomón? Su hijo Roboam. Recuerdan que con David la cosa no estaba tan clara. Recuerdan que cuando David estaba a punto de morir en sus últimos años, se produjo ahí una especie de contratiempo, una especie de incertidumbre, porque no estaba muy claro quién iba a suceder a David. Y entonces llegó por ahí uno y queriendo aprovechar que David ya estaba en sus últimos momentos, se autoproclamó rey. ¿Recuerdan todo eso? Y tuvo que llegar Betsabé y ahí buscar un cómplice y decirle: oye David, ¿no habías dicho que tu hijo, tu sucesor iba a ser tu hijo Salomón? Porque resulta que hay otro que se está proclamando rey. Hay que aclarar esto, ¿verdad? ¿Recuerdan esos momentos de turbulencia? No fue así con Salomón. Salomón tenía claro que su sucesor iba a ser su hijo Roboam, ¿de acuerdo? Así que esto fue una diferencia en la sucesión de David o en la sucesión de Salomón. Dice que cuando éste quiere reunir a todas las tribus para hacerle rey a su hijo Roboam, las tribus del norte se van a buscar a Jeroboam, ¿de acuerdo? No confundamos Roboam con Jeroboam, ¿vale? Son parecidos, pero no son iguales, Roboam y Jeroboam. Entonces las tribus del norte van a buscar a este Jeroboam que estaba en Egipto. Este había sido un siervo de Salomón, en tiempos había sido un siervo del rey Salomón y había huido a Egipto. Y van allí a buscarle para traerle, porque Salomón había procurado matarle y fue por eso por lo que huyó a Egipto. Dice que a Jeroboam le había sido dada una palabra de Dios, por parte de Dios, Dios le había dado una palabra de que iba a reinar sobre Israel. En el capítulo 11 lo vemos ahí, como consecuencia de la idolatría que había tenido Salomón, ¿de acuerdo? Un profeta le había dicho, si van al capítulo 11 y lo quieren leer ahí, lo van a encontrar ahí, ¿verdad? Como el profeta de Dios, Abías, va y le da esta palabra, le dice que él ha sido cogido por Dios para un día reinar en Israel. Entonces, claro, como procuraban matarle, el hombre se marchó a Egipto y estuvo ahí de alguna manera exiliado. Pero ahora que pues, los tribus del norte sabían esto y se habían enterado de esa palabra que le fue dada, pues verían una buena ocasión para ir a buscarle. Así que este Jeroboam era este siervo del rey Salomón que estaba huido en Egipto. Dice que junto a toda la congregación de Israel, fueron a hablar con Roboam para que aliviara la opresión económica y la desigualdad que vivían las tribus más al norte de Judá, ya que Salomón había favorecido siempre a Judá, eximiéndole de pagar impuestos y centralizando las construcciones que Salomón realizaba. Otro factor era que la realeza siempre vendría de la casa de David, como Dios había dicho. Por eso de alguna manera se habían creado estos dos bandos, por así decirlo, ¿verdad? En Judá se centralizaba todo, en Judá era donde se destinaban siempre las construcciones, las mejores cosas se hacían ahí. Para colmo, Salomón los tenía exentos de pagar sus impuestos, que las demás tribus del norte pues tenían que pagar. Entonces estaba como esta injusticia, por así decirlo, que Salomón había llevado a cabo durante muchos años. Por lo tanto, ya no solamente era el factor de que para los de Israel la carga económica era mucha, sino que ellos encima veían como un trato injusto en cómo ellos estaban siendo tratados respecto a las tribus de Judá. ¿De acuerdo? Decía, oye, estamos hasta aquí que no podemos pagar, pero lo más gordo es que mira los de Judá cómo están, a ellos el reino les cobra. Y encima todo lo bonito que se hace en Judá y a nosotros no se hace nada. Y había de alguna manera, esta injusticia manifiesta que ellos, contra la que ellos, las tribus de Israel, se estaban quejando. Así que van a buscar a Salomón, a Roboam, para de alguna manera ver qué podía hacer este nuevo rey que había tomado posesión del reinado de Salomón. Van a buscarle para saber. Bueno, otro factor dice que el hecho de que de Judá, esto es una cosa que venía de Dios, esto es una lección que tenemos que aprender. A veces nos sale en nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza carnal, quejarnos contra cosas que realmente vienen de Dios y que las personas no tienen, por así decirlo, nada que hacer. El hecho de que David, ¿recuerdan cómo fue? Cuando David le dice, Señor, ¿cómo es posible que tú estés viviendo en una morada tan simple y aún nuestras casas son mejores que tus casas? Yo me propongo hacerte casa a ti. Te voy a hacer una casa digna del Dios Todopoderoso. ¿Qué le dice Dios? No, hijo, está muy bien el plano, o sea, la idea de todo, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo
lo va a hacer tu hijo Salomón. Sin embargo, le dice Dios, pero yo voy a hacerte a ti una casa. ¿Verdad? Y ese es el pacto davídico. Dios directamente hace un pacto con David y le dice que en él siempre va a haber una casa, por así decirlo. No estaba hablando de una casa física, Dios no estaba hablando de una casa física, estaba hablando de que de su casa iba a ser un reinado, o de David, de él, iba a salir un reinado que iba a durar eternamente. Iba a ser un reinado, una casa eterna, una casa que nunca iba. Entonces, de Judá es de donde viene, ¿quién? Jesús, el Rey Jesús, ¿verdad? Y por eso el reinado de Jesús, pues al final va a ser eterno. ¿De acuerdo? Viene de Judá. Eso, los habitantes de Judá no tienen culpa, es algo que Dios establece. Sin embargo, los de Israel de alguna manera ven algo esto como injusto. Jolín, todos los reyes salen de Judá. Para ellos es una injusticia. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos nosotros, las demás tribus, que también somos parte del pueblo de Dios, por qué no puede salir algún rey de nuestras tribus? Siempre tienen que salir los reyes de Judá. Bueno, está bien, puedes verlo como una injusticia, pero nadie tiene la culpa. Si alguien hay que culpar es a Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a decir que es como cuando dice el Salmo, ¿no? Como el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué soy una taza de esta forma o de esta otra o qué sé yo? ¿Verdad? Se atreverá el barro a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Es igual, ¿cómo podemos decirle a Dios, pero ¿por qué todos los reyes tienen que salir de Judá? Bueno, pues algún día lo entenderemos. Ahora estamos viendo como por un espejo, de manera imperfecta. Algún día veremos cara a cara, entenderemos todas las cosas. Ahora nos toca pues lidiar, porque hay cosas que no entendemos y no vamos a entender, pero que haremos bien en aceptar, en acatar, en no resistirnos contra ellas si sabemos que estas provienen de Dios. ¿De acuerdo? Entonces aquí, bueno, hay parte que llevan razón en lo que las tribus de Israel están diciendo, pero parte, pues Salomón o David o Salomón no tenían culpa en que eso tuviera que ser así, que de Judá tuvieran que salir todos los reyes. Pero el caso era algo que ellos, pues en su ofensa, les van a echar en cara también, y por eso quieren que se haga alguna especie de justicia, ¿verdad? en ellos. Así que el rey Roboam, al escuchar, ¿verdad? Van a hablar con él y a exponerle sus quejas, y a exponerle todo lo que están viviendo, la desigualdad que están viviendo, y le dicen: alivia nuestra carga, por favor, haz algo, porque tu padre nos tiene asfixiados y podrías quitarnos un poco de impuestos, podrías aligerar nuestro yugo. Entonces dice ahí que el rey Roboam, ante esta pregunta que le hacen, va a pedir consejo, y él pide dos consejos, lo dijimos el otro día. Primero va a hablar con los ancianos y les expone el caso y le dice: ¿qué me recomiendan? ¿Qué me aconsejan ustedes? Los ancianos le dicen: escucha la voz del pueblo, ¿verdad? Escucha la voz del pueblo, no seas duro, presta atención y haz algo al respecto. ¿Ya? Esa es la opinión de los ancianos. Pero Roboam dice: bueno, pues esa es una opinión, voy a ver si, pues oye, bíblico, ¿no? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Pues me han dicho esto los ancianos, voy a ver qué me dicen los jóvenes. Entonces va a hablar con los jóvenes y les hace la misma pregunta, les expone el mismo caso. Mira, me están viniendo para que aligere la carga, ¿qué creen ustedes que debo hacer? Pues los jóvenes le dicen: lo que tienes que hacer es, pues mira, si tu padre fue duro, tú tienes que ser más duro todavía, porque tú tienes que entrar en el reinado con pie firme, que vean que no eres un débil, que vean que no eres alguien que pueden manejar. Empieza desde el primer momento mandando, y que vean quién es el rey aquí, quién es el que manda. Así que apréndales todavía más de lo que... Entonces él tiene Roboam tiene dos consejos contrarios, dos consejos que no se pueden llevar los dos a la vez. Él tiene que tomar una decisión, y pues es el que toma la decisión y dice: bueno, pues en este caso voy a hacer caso, valga la redundancia, a los jóvenes. Así que el rey Roboam, el sucesor del rey Salomón, lo que va a hacer es esto: entra y le dice: bueno, yo entiendo su carga, entiendo lo que les pasa, pero lo que va a pasar ahora es que me tienen que pagar todavía más. Y empieza a hacer su pliego de descargos con cómo van a ser las condiciones ahora de su reinado. Por lo tanto, esto es ya la gota que colma el vaso. Ya Jeroboam le tenía medio pues ya tanteado a ver si él quisiera ser rey y todo esto, y al ver esta postura aún más dura de Roboam como rey de Israel, pues estas 10 tribus más al norte deciden: ¿sabes qué? Pues no podemos continuar así que nos apartamos de todo esto, nos alejamos de este rey, de Roboam, y vamos a hacer la guerra por nuestra cuenta, por así decirlo. ¿De acuerdo? Esa es un poco la gota, como decíamos, que colma el vaso. Así que en el año 931, como decíamos antes, las tribus del norte se separan o se apartan
de lo que va a ser el reino de Judá. Dice en Primera de Reyes 12:19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Decir la casa de David es decir Judá, ¿vale? Hemos dicho que David venía de Judá y que de ahí van a venir todos los reyes hasta Jesús. Jesús viene de la tribu de Judá también, por lo tanto es por eso que el reino va a ser eterno y nunca va a faltar el reinado de esta tribu. Pero entonces así se aparta Israel de Judá, de la casa de David, que es básicamente decir lo mismo con otras palabras. Fueron pues entonces las tribus del norte a hablar con Jeroboam y le pidieron que fuera rey sobre ellos, lo cual Jeroboam, porque era un hombre que siempre había ansiado poder, era uno de los que cuando pudiera, yo quiero, si tengo la más mínima. De hecho ya había intentado, mientras estaba Salomón, por eso fue unas causas de conflicto y por las que Salomón intentó matarle y perseguirle y tuvo que huir, es porque tenía esta ansia de poder, de querer pues llegar a estas posiciones altas. Así que ahora ve la vacante, ve el espacio, le están pidiendo que vuelva, le habían dado esa palabra, el profeta, entonces dice, caray, este es el cumplimiento de la profecía que me había dado el profeta de Dios y ahora el pueblo me está pidiendo que vaya, esta es mi ocasión, esto está ordenado por Dios, así que con gusto voy a cumplir la función que se me está pidiendo. Así que Jeroboam le va a hacer caso, va a ir y entonces se va a convertir en el primer rey de la nueva Israel. ¿Quién es el primer rey de la nueva Israel? De estas 10 tribus, el rey Jeroboam. ¿De acuerdo? 931, el año de la división. Jeroboam por el norte, Roboam por el sur. ¿De acuerdo? Son los dos primeros reyes de estas dos naciones recién establecidas. Muy bien, dice que Roboam quiso hacer guerra contra los insumisos. ¿De acuerdo? Claro, el rey ahora dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Verdad? En España estamos, de hecho todavía estamos en una situación algo parecido, ¿verdad? Una comunidad se quiere desentender de la nación y quieren hacer su propia nación y claro, no ha sido, bueno, pues vale, adiós, gracias por el tiempo que habéis sido parte de España y que os vaya bien y tomar unas flores o algo, pues no suele ser la cosa así, ¿verdad? A ver, no son cosas que se puedan hacer, tú formas parte de esta nación y no puedes irte porque sí, decir que ya no eres parte, esas cosas no se hacen así. Entonces, claro, Roboam ve a estas personas ahora como insumisos, como personas que no se quieren someter y por tanto como alguna especie de enemigos, ¿de acuerdo? Así que intenta hacer algo para traerles, les hace un 155, ¿verdad? Les da un artículo de estos, 150, no hace eso. Pero dice que va contra ellos y quiere hacer guerra, quiere ir a pelear contra ellos. Pero qué curioso, ¿quién es el que le impide hacer esto? Que lo tienen ahí escrito en sus manuales. ¿Quién le impide a Roboam hacer guerra contra los insumisos? Dios mismo, ¿verdad? Se lo impide, le dice, Roboam, tranquilo, no te tomes la justicia por tu mano, déjalo estar. Probablemente lo merecerían, pero entiende que esto es un plan mío. ¿De acuerdo? De hecho, la profecía estaba dada de que Jeroboam iba a ser rey de Israel y las cosas se estaban cumpliendo según lo previsto por Dios. Que no siempre tienen que ser cosas que encajen o que se entiendan, pero estaban previstas por Dios. Dios había dado la profecía de que así iba a ser, así es este hombre, y ahora le dice, no vayas contra ellos, porque esto de alguna manera viene de mí. Yo estoy coordinando todos estos hechos, estoy permitiendo que estos hechos se sucedan así, no vayas tú a entremeterte, no hagas guerra contra ellos. Así que Roboam entonces es lo que impide que Roboam vaya y directamente vaya a hacer guerra contra ellos. Así que se queda tranquilo, se queda en sus territorios, las 10 tribus del norte entonces empezarán a hacer su vida y las 2 del sur también. ¿Cuál fue lo que había hecho que todo eso fuera idea de Dios? Pues la desobediencia de Salomón. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido si Salomón hubiera hecho las cosas bien? ¿Cómo no hubiera cambiado el curso de la historia? ¿Cuántas cosas no hubieran sido como fueron? Pues claro, no solamente con Salomón, sino con un montón de personajes de la Biblia, ¿no? Pero yo a veces no puedo parar de pensar, ¿qué hubiera pasado si este Salomón pues no se debía y no hace las cosas así? ¿Cuántas historias de las que aquí están no estarían, ¿verdad? No hubiera sido la historia como fue. Pero bueno, eso no tiene, pues, no solamente sino darle vuelta, no vale de nada, quiero decir, ponerse a dar vueltas. El caso es que fue como fue y la historia es esta y está escrita así, ¿de acuerdo? Así que por la desobediencia de Salomón,
es que pues, se produce esta ruptura, se produce esta división, que no creo que saliera del corazón de Dios. Yo no creo que del corazón de Dios saliera la idea de que Israel se dividiera y de que fueran dos naciones. No, que Él intervenga en la historia no significa que es que Él quiere que sean así. Es como cuando el rey, Él no quería que hubiera un rey para empezar, pero de alguna manera Él permite, porque ve la tozudez de la gente, porque ve el encabezonamiento de sus hijos y dice, mira, si por mucho que hagan no van a cambiar de idea, mejor entonces yo me colaboro con lo que ellos están haciendo, intento, yo qué sé, encaminar todo esto para que mi plan siga siendo como tiene que ser. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí una vez más. No quiero decir que fuera idea de Dios el que el Israel se dividiera, pero sí que ya que era un hecho que iba a suceder, entonces Dios se entromete en la historia y lo que hace es paliar, ¿no? No ataques, no mira, le doy la profecía a intenta un poco pues seguir los trazos que la gente, que el pueblo están marcando. ¿Qué ocurría con esto? Entonces, decíamos antes, el problema de que las tribus del norte ahora se queden en el norte y hayan roto sus relaciones con las tribus de Judá y de Benjamín va a suponer el problema que habíamos antes de los territorios de Jerusalén, y con el templo y este centro neurálgico tan importante para la vida de Israel se queda en Jerusalén. Ahora, por lo tanto, estas 10 tribus que se han apartado, ¿qué les ocurre? Se quedan sin templo. Se quedan sin Jerusalén, se quedan sin templo, se quedan sin lugar donde adorar. Se quedan sin poder cumplir con el propósito que siguen teniendo como nación de Dios. ¿De acuerdo? Entonces esto supone, por así decirlo, un problema. ¿Por qué? Porque, sobre todo para el rey, lo que va a ocurrir es que las tribus del norte dicen, claro, nos hemos separado, pero si queremos seguir siendo israelitas, pues tenemos que ir al templo. Así que, pues empiezan a bajar a Jerusalén, empiezan a cruzar su territorio y van a la otra nación, por así decirlo, a seguir haciendo uso del templo. Claro, Jeroboam, que es el rey del norte, ve esto y dice, ¿qué pasará si los dejo que estén tanto tiempo yendo, tanto va, ¿cómo es? ¿Cuánto fue el cántaro a la fuente que se rompió, no? Él empieza a sospechar, si esta gente, todo mi pueblo están dale, vete a Jerusalén, a ofrendas. Yo creo que estando allí, ¿verdad? Si ven a los demás hermanos que le dicen, oye, pues ¿por qué no se quedan aquí? O el rey mismo quizás le dice, pues quédense aquí y les doy unas tierras. Él empieza a tener por lo que la gente con ansias de poder suele tener. Cuando uno intenta coger las cosas por el poder de su propia mano, eso lo que trae también es mucha inseguridad, porque todo depende de tu mano, no de la mano de Dios. Si yo intento retener esto con mis fuerzas, temo que me falten las fuerzas, porque ya que me falten, no podré sujetarlo. Sin embargo, cuando sé que es Dios el que lo está sujetando, yo tengo otra tranquilidad, aunque sea mi mano la que esté puesta aquí. Entonces, cuando este rey piensa que todo depende de él, estos reyes que se buscan tanto, las personas que se quieren abrir el poder y el camino en base a sus propios esfuerzos, a sus propias ideas, a sus propias, pues son gente muy insegura. Y este rey entonces tiene mucha inseguridad, así como el rey Herodes y muchos otros reyes que observamos. Este rey es muy seguro y dice, no puedo permitir que pase eso, me voy a quedar sin pueblo poco a poco y resulta que ellos van a ser más y al final van a terminar haciendo la guerra a mí. Tengo que hacer algo, no puedo permitir esto, voy a hacer algo. ¿De acuerdo? Entonces es cuando empiezan a mamar los problemas. Voy a leer de aquí para no contarlo con mis propias palabras. El templo seguía estando en Jerusalén y si las tribus del norte querían mantenerse fieles a la adoración y mandatos de Dios, tendrían que acudir al templo regularmente, ¿verdad? No era una cosa de una vez al año, era algo muy frecuente. El miedo se apoderó de Jeroboam al pensar que si el pueblo acudía regularmente a Judá para las celebraciones del templo, al final se terminarían sometiendo a Roboam y a él le matarían. Entonces el temor lo que lleva a este rey a hacer algo. Cuando las cosas que iniciamos en la vida las iniciamos por temor, estamos asegurando el fracaso. Examina en tu propia vida. Examino en mi propia vida qué cosas he empezado o estoy haciendo a día de hoy con el motivo del temor, como telón de fondo. ¿Cuántas de las cosas las hago porque tengo miedo a? Es muy diferente hacer algo por convicción que hacerlo por miedo a. ¿Sí? Las cosas que se hacen por miedo a, yo solo te quiero decir, revísalas. Dale una segunda revisada y mira a ver qué te lleva a tener ese temor en primer lugar. Intenta lidiar, ¿verdad? Porque del cuarto oscuro del temor no suelen salir buenas cosas. Sí. Mejor cuando salen de la fe, mejor cuando salen de la convicción, mejor cuando salen de otras fuentes. Pero todo aquello que sale del temor normalmente no termina bien. Así que, pues el miedo se apodera de este hombre y como digo,
lo que empieza a salir de eso no es nada bueno. Las acciones que va a emprender no son nada buenas. ¿Cuáles son estas acciones? Bueno, este rey, para intentar evitar que su pueblo esté bajando continuamente a Jerusalén, al templo, decide inventar pues una nueva religión. ¿De acuerdo? Una nueva religión. Para que el pueblo, los israelitas ahora del norte, no tengan que salir de sus territorios del norte. Pues es lógico, ¿verdad? Claro, si yo de alguna manera construyo algo aquí que no les haga tener que ir fuera, pues ya está, ya no tienen que ir, ya lo pueden hacer aquí mismo. Así que es lo que el rey va a hacer, pero esto viene por el temor. ¿De acuerdo? Esto viene por el temor. Igual nos preguntamos, a ver, si Dios te ha dado una palabra de que tú vas a ser rey, si ha venido un profeta y te ha dicho, tú vas a ser el siguiente rey de Israel, si es algo que Dios te está dando, no tengas miedo, relájate. Y si te tiene que ir el pueblo, que vaya. Si es de Dios, nadie te va a... Como decimos, si Dios abre una puerta, ¿quién la va a cerrar? Y si Dios cierra una puerta, ¿quién la va a abrir? Pero a veces, aun sabiendo que Dios está detrás de lo que estamos haciendo, de alguna manera el enemigo viene y nos siembra el temor y la inseguridad y empezamos a nosotros tomar control de la situación en vez de dejar que sea Dios el que en primer lugar me dio esa situación, que se siga haciendo cargo de esa situación. Y si esa situación se me tiene que ir de las manos, que se vaya. ¿Será que no me interesaba? ¿Sí? Si él hubiera pensado así, las cosas hubieran sido muy distintas, pero el miedo se interpuso. Lo que en principio había sido como un plan de Dios, una palabra de Dios, vas a ser rey de Israel, ahora este hombre le entra el miedo y empieza a maquinar en su carne, empieza a maquinar lo que sale de esta, y lo que sale de esta normalmente no se lleva bien con las cosas espirituales. ¿Sí? Lo que sale de la carne es, lo que sale del espíritu es, y hay cosas que no se pueden, a veces que no encuentran la conexión una con otra. Y esto es lo que le pasa a este rey. Jeroboam empieza bajo una palabra de Dios, pero que empieces bajo la palabra de Dios no significa que eso te vaya a mantener ahí toda la vida. La vida es a base de decisiones. Continuamente estamos tomando decisiones. Y son esas decisiones que tomamos cada día las que hacen que nos mantengamos, que prosperemos o que caigamos. ¿Sí? Lo tenemos desde Josué, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces y haz esto. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No porque ya Dios te haya nombrado rey, ya todo te va a ir bien. No te ha nombrado rey, vale, ha sido un primer punto. Ahora tú tienes que seguir en los pasos de lo que significa ser un rey para que te vaya bien, te siga yendo bien. ¿Sí? Esto, en el cristianismo uno no se relaja. Uno no vive de las rentas de lo de ayer, ¿no? Que como ya el año pasado fue bueno, este año ya no importa lo que haga. No valió lo del año pasado para hoy. ¿Sí? Cada día tenemos que seguir tomando decisiones. Así que el temor se apodera de este hombre y empieza a hacer esto, inventa esta nueva religión. ¿Y qué hace? ¿En qué consiste esta nueva religión? Dice que construye 2 becerros de oro para que los adoren. ¿Sí? Muy parecido a lo que Aarón hizo años atrás en el monte Sinaí, cuando Moisés subió y se quedaron abajo, armaron esta fiesta, ¿verdad? Ahí están los reyes que te sacaron de Egipto, Israel, ahí están, los puedes adorar. Yo no sé por qué, de nuevo vuelve a repetir este hombre lo mismo. Pero construye 2 becerros de oro para que el pueblo los adore. Claro, si ya se quedan ahí a adorar, ¿para qué ya van a ir al templo a adorar? Si pueden adorar a sus becerros. ¿Sí? Y tú piensas como a veces nosotros si no hacemos cosas parecidas. ¿Verdad? No dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero de repente viene internet y los predicadores por internet. Pues para que voy a ir a la iglesia si puedo escuchar predicaciones en internet en mi casa. Es más fácil. Por ejemplo, ¿no? Piensa tú cuántos otros ejemplos de cosas que a veces intentamos facilitar para sustituir cosas que Dios ha declarado y cosas que Dios ha establecido simplemente por temor o si no por temor, por desgana, por conveniencia, por comodidad, no sé por qué otras cosas. Porque hace frío, por ejemplo, ¿verdad? ¿Eso está mal o internet? ¿Estoy diciendo que está mal escuchar predicaciones por internet? No. Está mal si lo escuchas a la misma hora que se supone que tienes que estar en tu iglesia. ¿Verdad? A lo mejor el martes por la tarde que no tenías que ir a ningún sitio y estás en tu casa, pues en vez de ver una telenovela te pones una predicación por internet, genial, increíble, te alabo, guay, genial, te va a hacer bien. Pero si justo la eliges el domingo a las 11:30, pues entonces eso entra en conflicto porque el Señor dice que no dejes de congregarte con tu iglesia local, con tus hermanos, con tu familia de Dios. ¿Sí? ¿Ven? Entonces una misma cosa puede ser buena, puede ser mala, depende del momento en el que se haga, depende de la intención con la que se haga, hay muchos factores. Pero bueno, aquí el factor es que este hombre está intentando evitar por temor que el pueblo siga yendo a Jerusalén y se queden en sus territorios para no perder a su pueblo y que no vengan contra él a matarle. Después dice que edifica casas sobre los lugares altos. De acuerdo, Salomón había hecho las cosas mal, había edificado templos, altares, lugares altos donde se iba a adorar y a ofrecer ahí 1000 cosas.
Entonces este hombre va y no solamente no tira los lugares altos, que es lo que debería haber hecho como rey, sino que no solamente los mantiene, sino que va y construye casas en los lugares altos. Estableció sacerdotes del pueblo que no eran levitas. Empieza a hacer lo que le viene en gana a este señor. Empieza a romper todas las reglas que Dios había establecido de cómo se debería comportar el pueblo de Dios mientras fuera pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Quién debería hacer? Lo vimos en Levítico, en Éxodo. ¿Qué deberían hacer los sacerdotes? ¿Qué deberían hacer los levitas? ¿Quién podía ser sacerdote o quién podía ser levita? No todo el mundo podía. Bueno, este hombre está trayendo una nueva religión. De repente ahora valen los becerros, valen los lugares altos, vale que cualquiera sea sacerdote o sea levita, no importa de cuál sea tu familia. Empieza a romper todas las reglas conocidas. Instaura una fiesta solemne. Ay, no pasa esto, ¿no? Instauró una fiesta solemne a los 15 días del mes octavo. Todo eso lo podemos leer en Primera de Reyes 12, 28 a 33. ¿De acuerdo? Tienes toda una lista, si lo quieres leer con detenimiento. En este párrafo tienes ahí todo lo que este hombre empezó a hacer, lo que este primer rey de Israel empezó a hacer para que su pueblo no saliera de sus territorios y por lo tanto su vida no se viera amenazada. ¿De acuerdo? Si lo quieren leer despacio en casa, esto es un breve resumen, pero se van a dar cuenta de la gravedad de los hechos de este primer rey de Israel. O sea, estamos empezando con buen pie, como diría que menuda manera de empezar a reinar una nación, con un rey que empieza a hacer las cosas así, ¿de acuerdo? Bueno, el capítulo 12 termina ahí con el versículo 33 y en el 13 dice que Dios va a mandar a un profeta de Judá para que hable en contra de lo que Jeroboam está haciendo. Pero fíjense que había dado una palabra a Dios de que este hombre iba a ser el rey, pero enseguida, al poquito de reinar, tiene que mandar a un profeta a decirle: te estás desviando, te estás desviando. ¿De acuerdo? Que yo te pusiera como rey no significa que ahora puedas hacer lo que quieras. Tienes que guardar ciertas normas de conducta de lo que eres. Así que el profeta va a hablar y a declarar en contra de lo que este Jeroboam está haciendo. El rey, pues ni corto ni perezoso, lo que hace es que manda que le arresten. Arresten a este profeta que viene aquí a decirme que lo que yo estoy haciendo no está bien. Arresten, ¿verdad? Tengo poder, arresten a este profeta. Pero cuando él extiende su mano, este relato es un bonito de leer. Arresten a ese profeta, y cuando extiende su mano, se le queda seca, ¿verdad? Al rey, se le queda la mano seca al rey, al ir en contra de lo que el profeta de Dios le estaba hablando. Así que al ver su mano así, pues obviamente se da cuenta de que Dios, de que está actuando en contra de Dios, pero en ese momento pues le pide: por favor, ora por mi mano, mira cómo me pasó, haz que ora por mí para que mi mano se restablezca otra vez, queda sanada. Así que el profeta ora por él, y ¿qué creen que hace Dios? Yo le hubiera dejado la otra también seca, yo creo. ¿Cómo que te sale en la mano? Ven, dame la otra, que te va a quedar igual, extiende la otra vez, para que aprendas. Pero Dios no es así, qué bueno que Dios no es así. Y Dios en ese momento pues responde, el profeta ora y su mano se le queda restaurada. Es como Dios dándote un aviso, dándote otro aviso. Él es paciente, Dios es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios dado para la ira. Cuando tiene que actuar, actúa. Cuando se acaba la paciencia, se acaba. Y cuando llega el momento de ya no poder hacer nada, pues Dios tiene que actuar, ¿no? Pero por favor no digamos que es malo en esos momentos, ¿verdad? Los malos hemos sido siempre nosotros, antes que Dios. El rey quiere invitarle a comer a su casa a este profeta y le quiere obsequiar incluso, pero el profeta dice que no lo va a hacer porque dice, fíjate ahí, Dios le había dicho que no comiera ni bebiera allí y que se volviera a Judá por otro camino, ¿de acuerdo? O sea, Dios había enviado un profeta de Judá a hablarle al recién instaurado rey de Israel, Jeroboam, y a decirle: lo que estás haciendo no te es lícito hacerlo, estás yendo en contra de las leyes de Dios. Y en ese momento pues Dios trata con él, pero a este profeta le había dicho: ve y habla, pero no comas allí, no bebas allí, y cuando vuelvas a Judá no vuelvas por el mismo camino, vuelve por otro camino, ¿de acuerdo? Entonces estas son las instrucciones que tenía el profeta de Dios. Así que obviamente pues este hombre va a rehusar, se va de Betel por un camino distinto al que había usado para venir, pero se encuentra por el camino, por ese nuevo camino, un viejo profeta de Betel. Tras enterarse de lo que le profetizó al rey, va tras él a buscarle y le pide que vaya con él a su casa a comer. ¿De acuerdo? O sea, entendemos la historia. El profeta va a hablarle de Judá, va al norte y le habla al rey. A Betel. Cuando vuelve por otro camino.
Cuando está volviendo por otro camino, un rey anciano se entera de lo que ha ocurrido con el rey, que se le ha sacado la mano, que el profeta le habló, que luego le volvió a orar y le sacó la mano. Todo esto, el rey el profeta anciano se entera, y cuando este hombre pasa por ahí, va a buscarle. Dice, oye, voy a buscar a este profeta que quiero hablar con él. Así que va a buscarle, le encuentra, y ¿qué le va a pedir? Lo mismo que le había pedido el rey. Oye, quédate a comer conmigo, quédate a comer en mi casa. ¿Qué le había dicho Dios al profeta? Lo hemos puesto antes en negrita. ¿Qué le había dicho Dios? Que no comiera ni bebiera y que volviera por otro camino. Muy bien, hasta ahora lo había obedecido. No había comido con el rey, no había bebido con el rey y había vuelto por otro camino. Pero ahora le sale otro profeta, más anciano que él, y le dice, oye, ahora ven a mi casa y ven, quédate conmigo y come conmigo. Así que, ¿qué es lo que hace el profeta de Judá? Pues nuevamente dice que se niega. Pero fíjense esto, qué curioso. Se niega, ¿verdad? No puedo comer, no puedo beber porque son las instrucciones que me ha dado Dios. Y de hecho estoy volviendo aquí porque estoy volviendo por otro camino, que es también parte de lo que Dios me ha dicho. Y ahora este hombre, el profeta anciano, le dice lo siguiente. Ok, dice, yo también soy profeta como tú. Versículo 18 del capítulo 13. Dice, y el otro le dijo mintiéndole, ¿verdad? O sea, es que me da risa, ¿verdad? El profeta antiguo de Israel va al encuentro y le dice, no, mira, y le empieza a mentir. O sea, el profeta empieza a ser una trola tremenda, y lo que le va a contar se lo está inventando, ¿verdad? Pero está diciendo que sí es así. Pero aquí dice, el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. No le estaba mintiendo con el hecho de que era profeta, le estaba mintiendo con lo que le estaba diciendo ahora. Dice que un ángel ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ese es el mensaje, y remarco ahí en negrita, yo también soy profeta como tú, y ahora un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Ahora este profeta de Judá se encuentra ante un dilema, ¿verdad? Porque ¿cuál es el dilema para este hombre ahora? Dios le ha dicho una cosa, ¿y quién le dice otra? ¿El profeta? Pero el ángel dice que fue el profeta dice que fue el ángel. Entonces fue el ángel o el profeta. ¿Quién se lo dijo? Directamente se lo dice el profeta, pero supuestamente son palabras de un ángel. Entonces, ¿a quién tiene que escoger el profeta de Judá? ¿Entre Dios y un ángel? Supuestamente debería ser lo mismo, digo yo, ¿no? Normalmente si es un ángel de Dios debería venir con el mismo mensaje. Pero si viene y es un mensaje distinto, pues tenemos un problema. O el ángel está mintiendo, o Dios está mintiendo, o Dios ha cambiado de opinión, o qué está pasando aquí, ¿verdad? Situaciones confusas, situaciones difíciles. Ante las situaciones difíciles, agárrate a Dios. Quédate siempre con Dios, ¿verdad? Quédate siempre con Dios. Cuando entramos en esto de la profecía, nunca hemos hablado aquí algo entendido de la profecía, pero muchas veces los supuestos profetas han dado palabras y hay personas que han salido muy dañadas por seguir a pie juntillas las palabras dadas por un profeta, que muchas veces eran contrarias a lo que uno mismo había sentido de Dios, o cosas que Dios a uno nunca le había dicho, ¿no? Entonces, como decía Pablo, no menospreciéis la profecía, ¿verdad? Examinarlo todo, retener lo bueno, pero tampoco nos volvamos locos con lo de las profecías y vayamos y rápidamente actuemos en base a palabras que nos dan, tengamos cuidado, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención una cosa esta del ángel, y bueno, luego en el siguiente slide viene. Dice que el profeta de Judá, esta vez, ¿qué es lo que hace? Ante ver esta disyuntiva, este dilema entre que Dios me ha dicho, pero ahora resulta que parece que Dios le ha dicho a un profeta más anciano que yo, ¿verdad? Que tiene más razón porque tiene más años. Entonces, encima dice que ha sido un ángel de Dios, bueno, pues le voy a hacer caso, ¿verdad? El profeta de Judá accedió esta vez y fue y comió y bebió, desobedeciendo a Dios, ¿sí? Desobedeciendo las instrucciones claras de Dios que le había dado. Mira, si Dios te ha dicho una cosa a ti, si hay una rectificación, tranquilo que Dios te lo va a rectificar también a ti, ¿sí? Es muy raro que Dios te hable a ti y luego le habla a otra persona, y cuando lo que te está diciendo la otra persona es distinto a lo que Dios ha hablado. Ahora, también estate seguro de que es de Dios, ¿no? No digo cuando tú tienes un capricho.
Te digo cuando estás seguro de que Dios te ha hablado a ti. A lo mejor no ha sido tantas veces en tu vida. Pero si hay alguna vez que tú sabes que Dios te ha hablado a ti, guarda eso como un tesoro y no dejes que te lo robe nada ni nadie, ni el mejor de los profetas ni el mejor de los ángeles. Normalmente si Dios te ha hablado muy claro, también si hay alguna modificación te la va a hacer entender a ti primeramente. Y los profetas a veces vienen como confirmación y los ángeles vienen a confirmar lo que ya Dios te ha dicho a ti. Pero cuidado, ¿no?, de vender al primer postor las cosas que Dios te ha dicho, las cosas que Dios ha tratado contigo. Así que este desobedece y dice: cuando se fue de su casa, un león le salió por el camino y acabó con el profeta de Judá. ¿De acuerdo? O sea, seria la cosa. No le salió un gatito, se le tiró el arañola aquí, le dejó todo magullado. Este gato, mira, un perro, le mordió la pantorrilla. No, le salió un león y lo mata. Hay cosas que... Hay muchas preguntas que le haremos a Dios al llegar al cielo, yo por lo menos, no a modo de exigirle, pero a modo de: Señor, explícame esto, ¿por qué era así? ¿Por qué en esta ocasión pasa aquí esto? ¿Por qué? Y habrá cosas en la Biblia que aquí nunca tendremos respuesta, en el cielo tendremos todas. Eso es lo que me consuela, decir: bueno, hay muchas cosas aquí que puedo entender y sobre las que puedo actuar, con las que no puedo, pues ya llegará algún día que pueda y que las entienda. Pero debemos ser fieles a lo que Dios nos habla y no recibir fácilmente lo que otras personas nos digan si esto contradice lo que ya hemos recibido de Dios. Y en esto me acordé de las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Galacia? Le dice lo siguiente, capítulo 1 y versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, ¿o quién? Un ángel del cielo. ¿Sí? Un ángel del cielo, al igual que al profeta se le apareció supuestamente un ángel. Pablo está diciendo a esta iglesia: mas si aún nosotros, siervos suyos, ¿no?, Pablo, los que estaban con él, o incluso un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Significa sea cortado de la congregación, sea apartado, no le tengan en cuenta, no le reciban. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Ojo, es un énfasis, es una doble repetición de la misma frase. Cuando en la Biblia aparece esto, normalmente son señales de un énfasis muy fuerte en lo que estoy diciendo. Presten mucha atención a esta frase. ¿Sí? Pablo quería que quedara muy claro este contenido que les está dando. Si aún nosotros, un ángel del cielo, sea quien sea, les anuncia un evangelio distinto al que han escuchado de nosotros, ¿verdad? No le hagan caso. Sea anatema, no le reciban, sea cortado, échenle de ustedes. No viene de Dios. Y las cosas que no vienen de Dios hay que apartarlas así. No quiero nada. No quiero nada. Y se acercan los tiempos, estamos en el final de los últimos tiempos, se acercan los tiempos donde vendrán, como dijo Jesús, muchos Cristos, muchos Mesías, diciendo: yo soy el Cristo que he vuelto, yo soy el... Bueno, si venga quien venga y nos anuncia: no, pero es que el Evangelio ahora en vez de por fe es por no sé qué, y Jesús sí nos empieza a cambiar el Evangelio, por muy Cristo que diga que es, por muy ángel divino, arcángel, lo que tú quieras, cualquiera que nos anuncie un Evangelio distinto, tú no eres bienvenido aquí. No me importa cómo te llamas, digas que te llamas o de dónde vienes. Y cuando venga el anticristo, hará señales tremendas, que dice que a muchos los engañará, ¿verdad? Como que una estatua cobre vida y dirá: yo soy el Mesías, mirad mi poder. No se trata de poder, se trata de la esencia. ¿Cuál es tu evangelio? ¿Qué predicas? ¿Sí? ¿Qué predicas? No qué haces, ¿qué predicas? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Verdad? Porque hay cosas que no podemos malvender ni soltar así de fácil. Así que pues este profeta es un ejemplo claro de eso que Pablo estaba diciendo aquí. Ni siquiera uno que sea el ángel del cielo, que sea el pastor del siervo de los siervos ungido, me da igual, lo digo con mucho respeto, pero da igual. Examinemos lo que tenga que decirnos y contrastemos y seamos sabios para ver qué medidas tomamos. A pesar de este incidente con el profeta de Dios, ¿qué creen ustedes? ¿Que Jeroboam aprendió la lección? Y dijo: guay, caray, ¿verdad? Este hombre, fíjate, ha venido el profeta, ha venido a darme este mensaje en contra de lo que estoy haciendo, he visto su poder, ¿verdad? Mi mano la tenía seca por haber hablado contra el profeta, y luego el profeta oró por mí, la mano la tengo otra vez bien, caray, es verdad, voy a rectificar. ¿Ustedes creen que hizo eso? Bueno, pues a pesar de este incidente con el profeta de Dios, el rey Jeroboam no se apartó de sus malos caminos y por ello fue cortada y raída su casa sobre la faz de la tierra.
como nos dice el versículo 34. Esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Así que pues no empieza muy bien este rey, no van muy bien las cosas para para Israel. En el capítulo 14, Jeroboam va a mandar a su esposa a consultar al profeta Ahías, que fue, ¿saben qué fue el profeta Ahías? Fue el que le dio la palabra de Dios, de que recibiría el reino. Recuerdan, hemos dicho en el capítulo 11 que fue este profeta Ahías el que le dijo: tú vas a ser el rey sobre Israel. Bueno, pues ahora en una situación que tiene difícil, su hijo se había puesto enfermo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues él conocía a Jehová Rafa, seguramente, ¿verdad? El Dios de Israel se había mostrado a sus antepasados como Jehová Rafa, el Dios que sana. Pero cuando las cosas las hemos iniciado por miedo, cuando hemos hecho las cosas pues a nuestro antojo y apartados de Dios, pues ese miedo y esa inseguridad que tiene se traduce en todas estas cosas que estamos viendo. Aquí el hombre en este momento, en vez de decir: caray, mi hijo está malo, está enfermo, está grave, pero pues voy a dar mi brazo a torcer. Yo sé que el Dios de Israel es Dios, Jehová Rafael sana, así que voy a pedirle que le sane de alguna manera, voy a empezar a enderezar mis caminos. Lejos de eso, pues decide hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Así que él quiere saber qué es lo que le va a pasar a su hijo. Va a consultar a este profeta, le envía a su mujer, no se atreve, yo creo, a ir él directamente. Y Dios le habla duramente a la mujer a través del profeta, a ella, y le dice: pues todo el varón de tu casa morirá y será barrida la posteridad de Jeroboam, con palabras muy fuertes. Dice: como se barre el estiércol, el versículo 10. ¿Sí? Así son las palabras que Dios le hace. Decía todo esto porque no lo tengo aquí, pero en el pasaje cuenta: cuando manda a la mujer no la manda así de frente, ¿verdad? No solamente no va a él, sino que envía a la mujer y la manda disfrazada, ¿verdad? Dice: disfrázate para que el profeta no sepa que eres mi mujer y que soy yo el que está consultando. Disfrázate y ve y consulta así como... Pero a Dios se le puede engañar de ninguna de las maneras. Antes de que la mujer entrara por la puerta, casi cuando no la había ni visto la cara, el profeta le dice: mujer del rey, no te escondas, si sé quién eres, si sé quién eres y sé a lo que vienes. Así que déjate de pamplinas, quítate el disfraz si quieres, si te da calor o lo que sea, porque sé quién eres, sé a lo que vienes y Dios ya me ha hablado, ¿verdad? Y es entonces cuando le dice toda esta sentencia, por así decirlo, que le da, que no es nada halagüeña. Y bueno, barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Es el versículo 10, ¿de acuerdo? Pero fíjense que Jeroboam es una y otra recurrentemente haciendo las cosas mal, siendo el rey de Israel, ¿vale? Ya no cualquier persona, el rey de Israel, que tiene que representar a Dios ante el pueblo. También le va a augurar la desaparición de Israel en los versículos 15 y 16, los tienen ahí en su manual. ¿Quién quiere leer estos dos versículos? Venga, para que descanse un poco mi lengua. ¿Quién quiere leer esos versículos? En alto, fuerte. El 15 y el 16, aquí están en la pantalla, en vuestro manual también. Jehová, ¿qué dice ahí? Acudirá Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel esta buena tierra que había dado sus padres, y lo esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera en los fans de Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿De acuerdo? Jeroboam no solamente pecó, sino que incitó también a pecar a los demás, ¿verdad? Recuerdo también las palabras de Jesús: cualquiera que quisiere tropezar, ¿no? Es decir, los tropiezos tienen que venir, decía Jesús, los tropiezos tienen que venir y muchos serán inevitables, etc. Pero hay de aquel porque vienen los tropiezos, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos muy pequeños, ¿verdad? Ojo. Yo entiendo que muchos de estos pueblos de Israel tenían un corazón sincero, y muchos de los habitantes que quedaron en estas 10 tribus tendrían corazones sinceros, que querían agradar a Dios con su fe y con todo. Pero este hombre, este rey, este supuestamente representante de Dios, por así decirlo, que tenían que dar ejemplo, no solamente peca a él, sino que les incita a pecar, ¿verdad? Porque les pone las estatuas, les pone lugares altos, les instaura, y bueno, pues les invita, no sé hasta qué punto incluso les obligara a no dejarles salir y a que se quedaran ahí. Entonces lo de Jeroboam va más allá de que él mismo pecara y fuera un mal rey en su vida personal,
sino que más allá de su vida personal, incita a todo el pueblo a hacer las cosas mal también. Así que dice que todo eso lo que hace enojar a Dios, y por todos esos pecados de él y por haber incitado al pueblo, pues Dios dice: Israel un día va a desaparecer. ¿De acuerdo? Está pronunciando ya esta sentencia de lo que más adelante pues realmente se convertirá en un hecho, la desaparición de Israel. ¿Cuánto tiempo dura el reinado de este Jeroboam? Habíamos dicho que el de David, el de Salomón, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Recuerdan? El de Saúl, el de David y el de Salomón duraron 40 años. Bueno, este hombre pues un poco más de la mitad. Dice que Jeroboam reinó sobre Israel durante 22 años. ¿De acuerdo? 22 años, aunque es para hacer las cosas mal es mucho reinar. Da tiempo a instaurar muy bien las cosas. No fueron dos veranos que estuvo ahí proclamando estas fiestas y ya a los 2 años pasó de rey, entonces lo suyo no trascendió. No, fueron 22 años de hacer las cosas mal, de incitar a otros, de establecer, de inculcar las cosas muy bien inculcadas. Por lo tanto, su daño, 22 años es mucho tiempo, su daño fue grave, su daño fue profundo en la nación de Israel. Y le sucede al trono su hijo Nadab. Nadab va a ser el siguiente rey o el segundo rey de la recién formada Israel con 10 tribus. Por eso ahora se empieza a suceder, mientras estos 22 años del rey por eso cuando lean la Biblia tiene que estar así, es un poco confuso. Seguir la narrativa de los libros de Reyes o de Crónicas es un poco confuso porque es muy difícil. A mí me ha costado mucho también intentar ordenarlo en el manual para poder seguirlo lo más entendible posible. Porque estamos hablando de la vida de este hombre y de estos 22 años, pero claro, en el transcurso de estos 22 años que estamos centrados en el norte, están pasando cosas también en el sur, ¿verdad? Y si vamos saltando de norte a sur, pues las cosas es confusa. Entonces, si esperamos a terminar los 22 años de todo lo que hizo este hombre, luego pasamos aquí y a lo mejor este dura 40. Entonces, cuando estamos en el año 38 de este hombre, resulta que aquí en el norte ya ha habido otros 2 o 3 reyes más. Entonces es un poco difícil, perdónenme si en el manual aún así aunque lo he querido dejar claro, pues se confunden un poco. Por eso di la tablita, por eso hice el tiempo de hacer esa tablita, para que un poco si nos perdemos podamos ir a esta tabla y decir: ok, entiendo que este rey duró 40 y en esos 40 o 22 y en esos 22 años aquí en el sur dio tiempo a que hubiera 3 reyes, por ejemplo, y entonces el tercero ya se pasó de estos 22. Me doy a entender lo que quiero decir. Es un poco complicado seguir la narrativa, quiero decir. Por eso, si no se entienden estas cosas, leer los libros de Reyes puede ser un quebradero de cabeza realmente, y uno no sabe dónde está y uno abandona y se va a los Salmos, ¿verdad? O los Proverbios, que siempre es algo más gratificante y más fácil de entender. Pero no, estamos tozudos en que queremos un poco hacer todo el recorrido cronológico y lo vamos a hacer. Pero entended esto, que estamos andando de norte a sur, de sur a norte, que los reyes están sucediendo, muriendo y viniendo otros, y a veces es un poquito complicado, ¿vale? Así que bueno, si se pierden, vayan a la tablita e intenten encontrarse. Pero bueno, Nadab es el que le va a suceder en el reino pero antes de hablar de este Nadab, claro, ¿qué ha pasado en estos 22 años en el sur? Pues vamos a ver qué ha pasado en estos 22 años en el reino de Judá. Mientras tanto, en el reino del sur, ¿quién reinó? ¿Quién fue? Decíamos que fue el primer rey que reinó a la vez que Jeroboam. ¿Quién reinaba en el sur? Roboam, muy bien. Entonces Roboam reinó sobre las tribus de Judá y de Benjamín en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? 17 años. ¿De acuerdo? Un poco menos que Jeroboam. 5 años menos que Jeroboam. ¿Qué creen? ¿Que fue mejor que Salomón, su padre, que instauró los lugares altos y dejó el reino un poco mal, por no decir muy mal? Pues dice que no, que este Roboam tampoco fue mejor que su padre Salomón, y también permitió que Judá hiciera lo malo a los ojos de Jehová, como vemos en estos versículos. Realmente ya apuntaba maneras el chaval cuando empezó con esto de hacer caso a los jóvenes y decirle: no, hombre, aquí ahora les voy a dar 2 vueltas más de tuerca a todos sus impuestos y a todo lo que... Pues ya apuntaba maneras. Entonces no mejoró en nada el legado que había recibido de su padre, el estilo que había llevado su padre, y dice lo siguiente de este rey: porque ellos también se edificaron lugares altos. Está hablando de los de Judá, ¿verdad? Del reino de Judá, ahora del reino del sur. Ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso.
Hubo también sodomitas, recuerdan lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? El escándalo de Sodoma y Gomorra, pues aquí también había sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Versículos 23 y 24. Así que, bueno, pues como veis, es el sur, que en tiempos hacen las cosas bien, pero no ha llegado todavía el tiempo. Tanto en Israel, en el norte, como en Judá, en el sur, están viviendo peor que las naciones que no conocen a Dios casi, ¿no? Porque es peor conocer a Dios y no seguirle que cuando uno no le sigue porque realmente no le conoce. Y lo que ha aprendido ha sido adorar a los árboles, pues mira, si es lo único que has aprendido de pequeño, pues está mal, pero claro, te faltó el conocimiento. Pero lo peor es cuando tú tienes el conocimiento, tú has conocido al Dios de Israel y decides dejarle y ponerte a adorar a los árboles, ¿verdad? Eso es peor todavía. Entonces aquí se están comportando peor que las naciones a las cuales Dios había echado de delante de ellos por sus pecados, por sus abominaciones, para que no se contaminaran con las ideas y las formas de pensar y los hechos que llevaban a cabo. Pues aquí no solamente no que no se contaminen, sino que ahora ellos empiezan a hacer las mismas cosas y empiezan a vivir, ¿verdad? Pues incluso peor que estas naciones que Dios había echado de delante de ellos. Así que tampoco tenemos buenas noticias en el reino del sur, por lo menos con el primer rey, con Roboam, el hijo de Salomón. En el 5º año de su reinado, en el 5º año del reinado de Roboam, el rey de Egipto, Sisac, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo, incluidos los escudos de oro que Salomón había hecho. Jeroboam y Roboam estuvieron enfrentados durante todo el tiempo de sus reinados y murió Roboam tras reinar 17 años sobre Judá y le sucedió en el trono su hijo Abiam. Abiam entonces va a ser el segundo rey, igual que Nadab iba el segundo rey en Israel, aquí el segundo rey en Judá iba a ser Abiam. ¿De acuerdo? Así que, pues igual, historias tristes, que es la historia de los jueces. ¿Recuerdan lo que le pasaba al pueblo de Dios en el libro de los jueces? El pueblo, como decíamos que era ese ciclo, estaba bien, pero ¿por qué empezaba a estar mal? Por desobediencia. Empezaba a desobedecer y eso lo que hacía es que empezaba a crear una decadencia en su vida, como nación, como individuos, como todo. Empezaban a ir en picada, ¿verdad? Y al ir en picado, pues es más fácil seguir haciendo las cosas mal. Y eso te hace seguir cayendo más y más, y es un ciclo que te cuesta salir hasta que llegas a lo más bajo. Y en ese momento era cuando clamaban y Dios les enviaba un libertador y salían. Aquí un poco estamos entrando en esos mismos ciclos. Dios les ha puesto inicialmente arriba, Dios les ha dado una palabra profética a este rey para que pueda ser rey, así como hizo con Saúl, así como hizo con Salomón, y él de alguna manera los deja o los escoge en el momento que están bien, los deja ahí arriba, pero a partir de allí es decisión tras decisión de los hombres con lo que hacemos, lo que hace que nos mantengamos en ese plano, que vayamos aún más arriba o que empecemos a caer en picado. Depende de nosotros. Dios no nos va a quitar nunca el libre albedrío. No nos va a obligar a hacer su voluntad. No nos va a poner una pistola en el pecho y decir, hijo, ¿me obedeces o me obedeces? O haces lo que yo digo o haces. Ponte a leer la Biblia ahora mismo y ponte a amar a tu hermano. Dios no hace eso con nosotros. Dios nos dice, esto es lo que te conviene, hijo. Te animo a hacerlo y te voy a poner toda a tu disposición para que puedas hacerlo. Pero depende de ti y de mí. Y cuando no conseguimos hacer las cosas como Dios manda, como Dios ordena, pues vemos lo que le pasaba a estos reyes. Empezaban a caer, venían naciones de otros lugares, como este rey de Egipto, les atacan, les roban los escudos la casa real, el templo, le dejan sin utensilios, le dejan... Pues realmente digo, ¿para qué los querían? ¿No? Seguramente si están adorando a Sera y están adorando en lugares altos, ¿y qué caso le iban a hacer a todas las instrucciones y a todas las utensilios y mobiliario que Dios les había dado, ¿verdad? Que se habían traído? ¿Recuerdan cuando Salomón hizo esa transferencia del mobiliario para pasarlo al templo y qué algarabía hubo y con el arca y todo y la fiesta que se montó ahí en el templo de Jerusalén? Bueno, pues ¿dónde quedaron esos años? Ahora los son robados, les saquean, les dejan sin nada. ¿Pero por qué? Porque desobedecieron. Tanto el rey como la nación no consiguieron mantenerse fieles a lo que Dios les había mandado, y por lo tanto el ciclo empezó a funcionar. Las agujas del reloj empiezan a funcionar y vamos para abajo, ¿sí? Lo bueno es que Dios siempre está paciente, esperando, y en el momento que decimos, ay Señor, perdóname, y nos arrepentimos, Él nos levanta. Él viene y nos restaura y nos deja otra vez ahí donde
donde tenemos que estar. Pero hay veces que pues, no da tiempo, o hay veces que realmente no clamamos nunca, porque estando ahí abajo es difícil también decir, Señor, ayúdame. No todo el mundo tiene esa capacidad y al final pues terminamos en ruina. Así que a lo mejor pues no desobedezcamos, sigamos ahí arriba, mantengámonos ahí fieles, no demos lugar al enemigo y no demos lugar al caer de donde Dios nos ha puesto. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Es en el capítulo 15, ¿vale? Para el miércoles que viene retomamos en el capítulo 15, vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos visto un poquito entonces de los primeros, como dice ahí, los tempranos días del reino dividido, ¿verdad? Los tempranos días del reino del norte, los tempranos días del reino del sur, y de momento las noticias no son muy buenas. En Israel ya sabemos que no van a mejorar nunca, en toda su existencia, no va a mejorar mucho de lo que hemos visto. En el sur por lo menos tendremos alguna que otra grata sorpresa con alguno de estos reyes que decíamos antes, pero no va a ser de momento con este primer rey que hemos visto. ¿Hay algo más que podamos ver? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan ahí en su mente dándole vueltas que quieran preguntar? ¿No? Sí, Alejandro. En el capítulo dice Jehová sacudirá a Israel de todo modo, de la caña quitará las aguas y arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los expandirá más allá. Ok, la pregunta es de eso que ha pasado, que ellos se fueron para otros sitios. ¿Me entiendes? O sea, que se fueron para Alemania y eso. No. ¿Tiene que ver relacionado con eso? No, tiene que ver con que más o menos a los 200 años por ahí de este suceso, un imperio iba a venir de fuera, y los sirios iban a venir, les iban a atacar y les iban a llevar cautivos a sus países, les iban a no aniquilar, les iban a conquistar, por así decirlo. Tiene que ver con eso. Dejaron de existir como nación y quedaron ahí en sus tierras, pero bajo el dominio de otra nación extranjera, opresora. Algunos de ellos sí fueron de ahí, pero fueron llevados a Siria. No tienen que ver todavía nada con Europa ni nada de eso. No, de momento no. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Adelaida. Y podemos ver que la gente de antes parecía muy aficionada a los cerros, Sí, era lo que tenía. O sea, es decir, en cada nación, en cada era, en cada tiempo hay culturas que nos rodean, que nos afectan de alguna manera. Seguramente hoy no serán becerros de oro, pero serán otras cosas, que es lo que la cultura que nos rodea pues usa, ¿verdad? Lo que se adore hoy pues no será, a lo mejor es la televisión, a lo mejor es la tecnología, o a lo mejor no sé, lo que sea en la cultura que nos rodea, eso es lo que nosotros a veces vamos a intentar imitar también. Es muy raro que uno se inventa cosas nuevas, cosas que no ha visto, cosas que no... Normalmente son cosas que están ahí a tu alcance, que tú has visto y que, anda, mira que como lo está haciendo, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque a ellos, mira, parece que no le va mal. Entonces, lo que veamos a nuestro alrededor, pues eso es a veces lo que nos influye, lo que nos influencia, lo que nos afecta y lo que tendemos a imitar o a replicar. También, a veces somos muy poco creativos, la verdad. Pero si hacían eso porque es lo que veían en las naciones de su alrededor, ¿sí? porque no se veía que hicieron un elefante. No. Sí, así es. Muy bien, pues vamos entonces a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude.